Buenos días, soy el doctor José Ricardo Pío Eberle, juez del Trabajo y Minas de quinta nominación de acá de la provincia de Santiago del Estero, República Argentina. Bueno, quería charlar con ustedes un poquito sobre cuestiones de derecho de fondo, del derecho laboral y algunas cuestiones procedimentales. Como sabemos, existen principios generales que son principios madres en el derecho en general y en todas sus ramas, en el derecho civil, en el penal y en el derecho del trabajo. El derecho del trabajo no es ajeno a esto, o sea que hay principios que son propios del derecho laboral. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el principio de que el derecho laboral es un derecho protectorio. ¿En qué sentido? Porque se trata de proteger al trabajador. ¿En virtud de qué juega este principio protectorio? Y de que en el contrato de trabajo no se da esa paridad que podemos notar nosotros en la rama del derecho civil, por ejemplo. Porque en el derecho laboral existe una parte que posee mayor peso, que es el empleador, ¿sí? Entonces hay un desbalanceo. En virtud de ello, el legislador trata de componer esa disparidad para que haya una suerte de equilibrio. Para ello, hay principios que juegan en materia, por ejemplo, probatoria, y en caso de duda, el juez va a resolver en favor del trabajador. Este se llama el principio protectorio, el indubio pro operari. Vale decir, en caso de duda, se resuelve en favor del trabajador. Quiero aclarar que se tiene que tratar de una duda realmente concreta y no algo meramente subjetivo del juzgador. También juega este principio no solamente en materia probatoria, sino también en materia legal. Vale decir, en caso de que haya una colisión de normas, la que vamos a aplicar es la que sea más beneficiosa para el obrero. Ahora bien, este principio protectorio se extiende desde el derecho de fondo al derecho de procedimiento. Nosotros tenemos el derecho de fondo en la ley, aquí en la Argentina, la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo no es la única fuente del derecho laboral, pero es, digamos así, la avenida del medio por la que tenemos que ir, donde están las normas fundamentales para que rigen las relaciones del contrato, como así también las cuestiones que tienen que ver luego de la ruptura del contrato de trabajo, en lo que es materia indemnizatoria, por ejemplo, en favor del trabajador. Desde el año 1976 tenemos también las leyes procedimentales del trabajo, así como tenemos en materia civil el Código Civil y Comercial Argentino y el CPCC, Código de Procedimiento Civil y Comercial. En materia civil tenemos un Código de Procedimiento Laboral que es relativamente nuevo porque ha sido sancionado aquí en la provincia de Santiago del Estero en el año 2012 y ha entrado a regir desde el 2013. Quería comentarles que equipo conformado por colegas de aquí del Poder Judicial de Santiago hemos editado un libro de Código de Procedimiento comentado que ha sido editado en el año 2019 y cuya presentación quedó pendiente para el año 2020 y por el tema de la pandemia ha venido siendo postergada. Es esta nuestra obra, participamos 8 abogados, tuvo participación activa un par de camaristas, ex camaristas del Poder Judicial, relatores, un secretario y la actual vocal del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Ana Rosa Rodríguez. En este libro
hemos tenido la intención con este libro de hacer un poco de docencia, no solo para los estudiantes de Derecho, sino también incorporar como una guía jurisprudencia de nuestro excelentísimo Superior Tribunal de Justicia, de manera que los profesionales del derecho, cuando interponen algún planteo, pueden fundarlo en la doctrina local de Santiago, o así también es de uso práctico para los decretadores o relatores que confeccionan tanto las providencias como las resoluciones para fundarlas en jurisprudencia o doctrina local. Como les decía, el principio protectorio del derecho laboral no solo juega en el derecho de fondo, sino que en materia procedimental de una manera muy práctica. Ustedes saben que el derecho procesal es el derecho vivo, vale decir, es la puesta en práctica de lo que el derecho de fondo ya viene previendo. La puesta en práctica desde que se articula una acción, vale decir, desde que ingresa una demanda al Poder Judicial, ya entran a jugar las normas procedimentales. Este derecho protectorio en materia procedimental se plasma en lo que es, por ejemplo, la ratificación por parte del actor para los convenios conciliatorios. ¿Cómo juega esto? Bueno, y yo les voy haciendo un parangón con lo que es el derecho civil y el derecho laboral, porque aquí juegan normas de orden público. El derecho laboral tiene normas de orden público que limitan la autonomía de la voluntad, justamente en virtud de aquella diferencia que hay en la paridad de partes. Como la parte más desprotegida es el obrero, lo vamos a proteger tratando de que por una cuestión de ligereza, por una cuestión de necesidad, no termine siendo aprovechado en su situación por la parte más fuerte del contrato, que es la parte empresaria, el empleador. De esa manera, por ejemplo, cuando nos presentan un convenio en el juzgado, nosotros no vamos a actuar como se actúa en sede civil, que directamente pasa a homologarse el convenio. Nosotros, como primera medida, vamos a citar al trabajador para que comparezca y ante el secretario se ratifique de ese convenio. ¿Qué quiere decir esa ratificación? El secretario le va a explicar en qué consiste ese convenio, cuáles son los efectos que va a tener y las consecuencias jurídicas del mismo. Si el obrero no se ratifica, ese convenio no tiene ningún valor. Ahora bien, si el obrero, el empleado, se ratifica firmando ante el secretario, sí pasa a resolver sobre la homologación. Pero ese no es el único control que hacemos. Hay otro tipo de control que tiene que ver con la renuncia que haya hecho el trabajador a sus expectativas. Por ejemplo, si es que nosotros vemos al momento de evaluar ese convenio que ha habido algún tipo de aprovechamiento por parte del empleador y que el monto convenido es muy inferior al monto reclamado, el juez tiene la facultad de no homologar ese acuerdo escrito presentado por las partes. Otra de las acciones que tenemos para desplegar en protección del trabajador es en el supuesto de que tenga que cobrar algo el obrero, ya sea porque se ha ratificado este convenio o porque hemos dictado una sentencia definitiva y se han realizado los depósitos pertinentes por parte del condenado, o bien
si es que ha sido una ejecución forzosa a través de embargos ejecutorios y remate o subasta de bienes, el producto de esa sentencia, el dinero producto de esa sentencia o producto de un convenio conciliatorio debe ser depositado necesariamente en el Banco Santiago del Estero, sucursal Tribunales. Es decir, que aquí tenemos nuevamente a la figura protectoria en beneficio del trabajador. Es algo que exige la ley para que tenga validez, para que sea viable la percepción de ese cobro por parte del obrero. Fíjense ustedes que en sede civil el actor, cuando le da poder al abogado, a su apoderado, para que lo represente en juicio, inclusive lo puede facultar para que perciba el dinero que sea producto de ese juicio. Mas ello no es viable en sede laboral. ¿Por qué? Porque la justicia considera que quien debe cobrar sí o sí es el trabajador. Eso es parte del principio protectorio. Por supuesto que en casos excepcionales, si el obrero, por ejemplo, es del interior de la provincia o está radicado ya en otra provincia con otro trabajo, puede autorizar a un familiar para que perciba, a un familiar que esté aquí en la provincia, para que perciba ese dinero, pero no puede facultarlo a su apoderado, no puede facultarlo al abogado para que cobre el dinero de su representado, ¿sí? Lógicamente, y volvemos al punto anterior, a esa autorización que puede ser presentada por escrito por el abogado, donde se autoriza al familiar del obrero, nosotros previamente vamos a hacer que se produzca la ratificación por parte del trabajador. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y cómo es esto de ratificarse y si el obrero está afuera, lo vamos a hacer venir? Bueno, hay principios, otros principios que juegan en el derecho procesal, que en general, y también aquí en el procedimiento laboral, como el principio de economía y celeridad procesal, que ahora más que nunca están puestos en práctica como consecuencia de la pandemia mundial por el COVID-19. Ustedes van a tener oportunidad de ver, vez pasada hemos realizado una audiencia de vista de causa y se han tomado imágenes al respecto, y en la sala de audiencias los únicos que estábamos presenciando eran los muchachos de prensa y ceremonial del Poder Judicial, que estaban tomando nota de todo lo que ocurría, y solamente el empleado audiencista y el juez. ¿Por qué? Por una cuestión del distanciamiento social obligatorio de la DISPO, una disposición a nivel nacional aquí en la Argentina. Estamos evitando que ingresen al Palacio de Justicia, en la medida de lo posible, las partes del juicio, los testigos y aún los profesionales que excepcionalmente sí pueden consultar con presencialidad en mesa de entradas el trámite de los expedientes. Pero sí estamos evitando el conglomerado, el amontonamiento de gente en las audiencias a través de sistemas de avanzada que han sido puestos en funcionamiento por el excelentísimo Superior Tribunal de Justicia. Aquí el equipo de sistemas del Poder Judicial ha instalado en las salas de audiencias plataformas como el Cisco Webex Meet, y a través de ello testigos que se encuentran a gran distancia de la ciudad capital de Santiago del Estero pueden aportar para la resolución de las causas los datos que conocen sin necesidad de un traslado, y aquí juega la economía procesal también, porque no tienen que gastar, no deben trasladarse, hay menor traslado de personas y de cosas, y evitamos así la propagación de este virus tan dañino. Por otra parte, tenemos otros principios del derecho laboral
que juegan también en lo procedimental. Hablábamos de que el juez no va a homologar cualquier acuerdo que firme la parte trabajadora, porque hay un principio que se llama de irrenunciabilidad. Por ello hablamos de que es un derecho de orden público, el derecho laboral, porque hay un interés general de la comunidad en que no haya un avasallamiento en los derechos que le pertenecen al trabajador. En virtud de ese principio de irrenunciabilidad, habíamos dicho que si nosotros advertimos que hay una cesión de un porcentaje muy importante del monto reclamado, en ese convenio que se nos presenta, firmado por las partes, el juez tiene la facultad de no homologar el convenio. Pero no solo en el derecho de fondo juega ese principio de irrenunciabilidad, sino también en el derecho de forma o de procedimiento. ¿Y cómo juega? Bueno, por ejemplo, en el pacto de quota litis, esta figura que está plasmada en el derecho procesal, el pacto de quota litis es un convenio que hace el apoderado con su parte para acordar que conforme al resultado del juicio, un porcentaje de ese resultado, en caso de prosperar la demanda total o parcialmente, en la medida que prospere la demanda, un porcentaje percibe el trabajador y otro porcentaje va al bolsillo del profesional que lo representa. En materia civil hay una limitación de hasta un 30%. Vale decir que el abogado puede cobrar hasta un 30% y el 70% es lo menos que puede cobrar el actor de lo que deba percibir. En el derecho laboral ese límite es del 20%. Entonces aquí tenemos también el principio de irrenunciabilidad jugando en materia procedimental. Quería comentarles algunas novedades del código nuevo, del código procesal nuevo, en relación al anterior que tenía muchos años y que era la ley 3603. La nueva ley es la 7049 y, por ejemplo, nosotros tenemos ahora una figura que es propia del derecho procesal civil y que antes no estaba en el procedimiento laboral, que es la caducidad o perención de instancia. Ustedes bien saben que pasado un lapso prudencial sin que el actor mueva el expediente, la instancia decae. ¿Qué significa? Que lo que decae es la instancia. No muere la acción, decae la instancia, porque el actor puede nuevamente interponer la nueva acción, empezar de cero, ¿sí? Como en el juego de la oca, volvemos al primer casillero, ¿sí? Para ser gráficos. Ahora, antes no estaba previsto esto y eran muy celosos de esta cuestión muchos laboralistas, muchos juristas especializados en el derecho laboral, e interpretaban que hacer caducar la instancia en materia laboral era hacer perder el derecho del trabajador en alguna medida. Pero nuestro legislador provincial, ¿qué ha querido hacer? Tratar de equilibrar también las cosas y ver que tampoco el empleador puede estar sine die, o sea, in eternum, esperando que se le antoje al trabajador continuar con la acción. Entonces había juicios de muchos años, ¿sí? Abarrotados aquí en las oficinas del Poder Judicial, sin que el trabajador los mueva. Ahora tiene la posibilidad el empleador de plantear la caducidad o perención de instancia, pero siempre queda a salvo el principio protectorio. ¿Cómo lo protegemos al trabajador? Mientras en materia civil, planteada la perención de instancia, simplemente contesta la contraria y pasa a resolver, nosotros aquí en sede laboral
previo a todo trámite, dice el Código de Procedimiento, porque así lo ha previsto el legislador, debemos notificar ese planteo al trabajador y preguntarle si es que tiene vocación de continuar con el proceso. Si el trabajador no ha contestado, simplemente va a pasar a resolver eso. O bien, si es que manifiesta su intención de no continuar con el juicio. Pero si se opone y dice que tiene vocación de continuar con el proceso, sigue la causa por los andariveles por los que venía corriendo. Para cerrar, les voy a resumir algunas otras cuestiones que hemos incorporado a través de la legislatura provincial aquí en la nueva ley de procedimiento. Por ejemplo, tenemos lo que se llama ejecución parcial de la sentencia. Antes había una creación pretoriana. ¿Qué significa esto? Que sin estar legislado podíamos echar mano de una figura jurídica que se creaba con el decurso de los juicios. Salía una sentencia definitiva y quedaban firmes algunos rubros y los otros rubros eran apelados por las partes. El expediente subía a la Cámara en apelación y los rubros que quedaban firmes no podían ser percibidos por el trabajador. Por una creación pretoriana le dábamos andamiaje a los planteos, pero ahora eso ya está previsto, es decir, la ejecución parcial de la sentencia es una realidad en el derecho laboral procedimental santiagueño. Otra cuestión, por ejemplo, muy novedosa, es la tutela urgente. ¿Qué es la tutela urgente? Bueno, la Constitución de la provincia de Santiago del Estero prevé como principio la tutela judicial efectiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que intentar de que el accionante materialice su pretensión y no por el paso del tiempo vaya a perder la expectativa que tiene de concretar el derecho que reclama. Entonces, ¿cómo juega esto de la tutela judicial efectiva? ¿Cómo juega la tutela urgente en nuestro Código de Procedimiento? Si es que hay derechos reclamados que nosotros seguramente vamos a tener que revisar para ver si van a proceder allá en la sentencia definitiva después de que se produzcan todas las pruebas, pero si entre esos derechos hay algunos que tienen una probabilidad muy fuerte de que prosperen, no hay peligro de que si nosotros dictamos una sentencia anticipatoria para que ahora se realice en beneficio del trabajador, si hay una necesidad concreta, un peligro en la demora, previa fianza extendida por el abogado en el expediente ante el secretario, una fianza personal, el juez puede hacer lugar de manera anticipada a esas pretensiones sobre las cuales no tenga duda de que al final del proceso no van a causar una irreversibilidad, vale decir de que no vamos a tener inconveniente de que después hayamos concedido algo que tenga que volverse para atrás y ser restituido al empleador. Vale decir que hoy tenemos esa herramienta jurídico-procesal para ir activando aquellos derechos que son urgentes y de extrema necesidad para el obrero. Finalmente, para redondear un poquito esto, quería decirles que hay también un instituto en el procedimiento que beneficia a ambas partes, como es la exención impositiva para el caso de las conciliaciones realizadas antes de la apertura a prueba del juicio. En miras el Estado santiagueño a través de la legislatura, en miras a tratar de alentar a las conciliaciones,
ha eximido de todo tipo de carga tributaria, impuestos, etcétera, a las dos partes del proceso. Si bien el trabajador está eximido totalmente durante todo el proceso de costos, porque nuestro derecho, el procedimiento laboral, exige la gratuidad en favor del obrero, ha alentado a las conciliaciones, eximiendo a las partes del pago de impuestos siempre que concilien, les repito, antes de la apertura a prueba. Tampoco podemos dejar de mencionar como algo incorporado en el nuevo Código de Procedimientos la doble instancia procedimental. ¿Qué es esto? Antes, las partes del juicio, actor y demandado, podían recurrir a la sentencia dictada por el tribunal, porque antes el tribunal estaba conformado también en la primera instancia por 3 vocales de cámara. Existían 4 cámaras laborales. Ahora tenemos 6 juzgados de primera instancia y las cámaras laborales que entienden en segunda instancia. Antes, la parte tenía la posibilidad de recurrir el fallo e ir directamente en casación. Ahora, respetando los principios de tratados internacionales que exigen la doble instancia judicial, se ha incorporado este sistema de los juzgados de primera instancia y las cámaras que entienden en alzada para resolver las apelaciones. Y como una instancia más están las cuestiones para ser resueltas por la sala pertinente en lo laboral para los planteos casatorios cuando no se está de acuerdo con las resoluciones dictadas por las cámaras de apelaciones. Un instituto también incorporado por el nuevo Código Procesal es el pago modalizado de las sentencias. Las partes pueden convenir que una vez que el fallo ha quedado firme, la sentencia ya está firme, y que ha sido aprobada la planilla de liquidación por el juez, previo a haber tramitado el expediente por la contaduría oficial del juzgado y habérsele corrido vista a las partes por el término de 3 días de la planilla de liquidación, si las partes no han impugnado esa planilla, o bien si las partes han impugnado y el juez luego ha resuelto aprobando la planilla de liquidación, desde esa aprobación de la planilla de liquidación, actor y demandado tienen 20 días para juntarse y conversar el modo en que se va a realizar el pago. Lógicamente no se puede modificar ya el monto, porque el monto ya está definido por el juez, ya está aprobado y está consentido por las partes. Pero las partes pueden acordar un pago modalizado que puede ser en cuotas. Una entrega y tantas cuotas de tantos pesos. Esa es otra innovación que la legislatura provincial ha incorporado y que celebramos desde el Poder Judicial santiagueño. Es un placer poder expresar estos conceptos, poder compartirlos con el auditorio y desde ya una bendición, un saludo fuerte para los destinatarios de esta conversación, a quienes están en un país vecino, en el Perú, en la hermana República del Perú, para todos aquellos amantes del derecho, continúen forjando sus conocimientos, sigan adelante, muchas bendiciones. Muchas gracias. Buenos días, soy María Inés Mansur, juez laboral de 4ª nominación de la provincia de Santiago del Estero. Les quiero comentar que en esta jurisdicción provincial somos 6 los jueces laborales de toda la provincia en primera instancia y soy titular de este juzgado desde el año 2013 en que se implementa la vigencia del nuevo Código Laboral número 7049
que entre justamente la nueva visión de este nuevo código es fomentar la oralidad, la concentración, la inmediatez en el procedimiento laboral. Yo aquí he pensado que sería propicio, por una cuestión metodológica y de práctica, comentarles más o menos cuál es nuestra actividad diaria y cómo se materializa en el día a día la oralidad. A partir de lo que nosotros tenemos un proceso mixto en el cual se inicia con una demanda, una contestación, luego de la contestación de la demanda, una vista en la que la parte actora puede contestar las excepciones que interpuestas por las partes accionadas, tenemos lo que se llama la audiencia de conciliación. La audiencia de conciliación está programada a los efectos de que el juez laboral, presidiendo la misma, conozca a las partes, en especial tome contacto con quien es el sujeto trabajador, y también es obligatoria la presencia de las partes demandadas. En esta audiencia preliminar hay una exención impositiva que se hace para favorecer los arreglos de carácter judicial, las transacciones o las conciliaciones. Entonces es un porcentaje del sistema tributario que se le exime a la parte demandada y que facilita en esta etapa preliminar llegar a un acuerdo en el cual solamente tenemos las posturas de la parte actora y de la parte demandada en el proceso, lo cual nos da un ámbito de negociación, digamos así, entre las posturas de ambas partes para arribar a este acuerdo transaccional, sin que, dice el código, se deje de tener en cuenta el respeto de los derechos irrenunciables de la parte trabajadora. ¿Por qué? Porque sabemos que en el orden laboral está presente siempre el orden público laboral, en que a pesar de que las partes pueden tener una autonomía, el juez, para homologar ese acuerdo que pueden sugerir y que en la audiencia de conciliación el juzgador debe ver si no se han afectado los derechos irrenunciables de las partes y determinar que hay una justa composición de derechos e intereses. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la práctica en este juzgado? Por supuesto que en el momento de la audiencia, que actualmente lo hacemos por vía virtual, por el sistema Cisco Web, justamente porque nos estamos ayornando a las nuevas tecnologías y por este problema mundial que es de la pandemia, entonces hacemos una intervención que es de manera virtual con las partes, a través de este sistema. Y imponemos a la parte trabajadora cuáles son los pros y los contras, digamos, de hacer esta conciliación. Una evaluación que nunca, como les dije antes, vaya en contra de la irrenunciabilidad de derechos. En esta conciliación nosotros internamente nos preparamos con el área contable con el cual interactuamos. Entonces, fijamos, de acuerdo a la planilla inicial que se había presentado en la demanda, cuáles serían los rubros negociables, o sea, cuáles son los rubros que prima facie surgen irrenunciables, para tener en cuenta cuál sería el parámetro mínimo sobre el cual podemos aceptar la conciliación o pedir una mejora de la propuesta por la parte demandada si no satisfacería prima facie, digamos, las condiciones establecidas por el artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso hacemos en cuanto se trate, por ejemplo, de una relación que se rige por la Ley de Contrato de Trabajo o por convenios colectivos. Ahora, ¿qué pasa con la preparación de la audiencia cuando se trata de un reclamo por enfermedad o por accidente de trabajo?
En esos casos hemos tomado la modalidad, fruto de la experiencia de estos años en el juzgado, que pedimos una pericial médica anticipada para que la autonomía de voluntad, justamente en una cuestión que es tan sensible como son las enfermedades, no quede librada a la libre voluntad del trabajador que en este momento está accidentado o que sufre de una dolencia, y el ofrecimiento que le haría la ART, o sea, que la empresa que tiene a su cargo la responsabilidad por el pago de las enfermedades o los accidentes. Teniendo un parámetro de cuál es el porcentaje de incapacidad, podemos llegar a homologar esa propuesta. En muchos casos hemos llegado a ese acuerdo conciliatorio con la exención impositiva. Se fijan también quiénes se van a hacer responsables del pago de los del pago de los honorarios de los profesionales intervinientes, y en el caso de llegar a un acuerdo, entonces en ese mismo momento se dicta una resolución homologatoria previa ratificación del consentimiento expreso por el actor o los actores, y con eso damos por concluido el juicio en esta etapa preliminar. Otra de las audiencias que tenemos y que se vincula también con la de conciliación, porque tiene que ser fijada, es la de tutela urgente. Hemos tenido varios casos de tutela urgente. Una vez que ha sido trabada la litis, las partes, en el caso de que existiese un reconocimiento expreso de los derechos que se ha reclamado en la demanda, puede pedir al juez una audiencia de tutela urgente, que en el caso las fijo a las audiencias de tutela urgente y seguidamente la de audiencia de conciliación para aunar y por cuestiones de economía procesal. Entonces cito las partes, pero la citación es con la citación expresa en la que las partes saben que vienen a una audiencia de tutela urgente. Les hago ver cuáles son las condiciones y tienen que venir con una propuesta determinada. ¿Por qué? Porque una vez que termine esa audiencia, inmediatamente saco la resolución que no significa un anticipo de tutela. Si, por ejemplo, la parte empleadora ha despedido al trabajador por el 247, o sea, una cuestión de carácter restrictivo, por ejemplo, por el cierre del establecimiento, y reconoce eso en la contestación de la demanda, pero la parte actora en su demanda pide una indemnización del 245, o sea, integral, entonces la tutela urgente va a ser por aquello que está reconocido. Si la patronal despidió por falta de trabajo, por ejemplo por el 247, y no abonó ni la indemnización ni los salarios, eso ya es un reconocimiento, y entonces yo puedo dictar la sentencia por ese 247, una sentencia de tutela urgente, sin que eso impida que después la cuestión controvertida, que sería la indemnización por la totalidad, pueda abrirse a prueba y después dictar la cuestión de fondo final. Es decir, que la audiencia de tutela urgente, como son derechos que han sido reconocidos por la parte, de ninguna manera me ata como juzgadora a que yo haya efectuado un prejuzgamiento, sino que me habilita para ello. Entonces ahí tenemos una herramienta nueva que introduce nuestro nuevo Código Procesal. Otras audiencias que se dan
son las ya en la apertura prueba de la causa, serían las de reconocimiento de contenido y firma de la documental, que actualmente las estamos haciendo también por vía de Cisco Web, o sea, a través de las herramientas informáticas. La audiencista en esta no es necesaria mi presencia, sino que puede ser con presencia de la secretaria del juzgado, pero de haber un inconveniente y solicitan mi intervención, intervengo y soluciono el problema. Entonces esas son de reconocimiento de contenido y firma, se muestra el documento, si la parte que ha sido citada para reconocerlo reconoce, todo está bien, y si lo desconoce, bueno, se otorga con posterioridad la prueba supletoria, que es la formación de cuerpo de escritura. Otras audiencias que tenemos fijadas en este código son las audiencias fijadas por la ley 22.172, que son aquellos oficios que vienen de un juez exhortante de extraña jurisdicción, en la cual se solicita, justamente por una cuestión de protección, que la jurisdicción pase al juez laboral de igual turno y materia en esta jurisdicción local, y simplemente lo que hago como juzgadora es remitirme a efectuar el pliego de preguntas que me envía el juez exhortante o la prueba confesional en el caso de que el demandado viviera en esta provincia. Simplemente me tengo que sujetar al pliego. Una vez que se termina ese acto, se firman las actas respectivas y se devuelve el expediente al juez exhortante con todo lo actuado y a los fines de ley. Y digamos, después de que otra es la audiencia de vista de la causa. Como les decía, aquí tenemos un proceso que es un proceso mixto, que se hace de manera escrita, la demanda, la contestación, la vista, después tenemos oral, que vendría a ser las audiencias de conciliación. Después de la audiencia de conciliación, en el caso de fracasar, se abre la causa prueba. Después del periodo probatorio, se clausura cuando se hace todo lo que sería informativa, pruebas periciales que existieran, y la audiencia de vista de la causa es esencialmente importante en el proceso laboral, porque es la presencia del juez es de acuerdo a lo que dice el código es insalvable. Tiene que intervenir porque ahí se da la inmediación entre los testigos, la prueba confesional. Entonces tenemos una audiencia oral en la que los testigos ofrecidos por ambas partes, en el caso de que sea de enfermedades de trabajo, va a haber también una codemandada que va a ser la ART, y una vez que terminan de producirse toda esa prueba oral, que es la de los testigos y de la confesional, quedan los autos en condiciones de alegar sobre el mérito de la prueba. El alegato también lo hacen los abogados en presencia del juez de manera oral. Una vez que terminan de alegar, entonces se da por terminado el proceso. Actualmente lo estamos haciendo, como les digo, por el sistema Cisco Web. No obstante, hacerlo, el juzgado tiene 2 taquígrafas, que las taquígrafas toman nota de todos los testimonios, los cuales nos facilita al momento del dictado de la sentencia, porque es la transcripción fidedigna de todo lo que hayan dicho las partes en el proceso, y también si se ha producido alguna cuestión, alguna incidencia y he tenido que decidir alguna cuestión de carácter procesal dentro de la audiencia, queda reflejada también la resolución del juzgador. Después que las versiones taquigráficas se incorporan al proceso, el expediente ya queda en estado de resolución.
Bueno, esto es por ahora lo que quería comentarles y bueno, será motivo después de algún otro tema que a ustedes les parezca de interés para explicar. Un gusto. Buenos días, soy la doctora Elsa Rafael de Zabaleta, secretaria del Juzgado Laboral de Cuarta Nominación. Esto que les están mostrando es la mesa de entrada del juzgado, donde normalmente se inician todos los expedientes y a donde concurren. Tenemos aquí nuestros casilleros de expedientes, a donde concurren los abogados y son atendidos por el personal, recepcionan los escritos y oficios, cédulas, y los pasan luego los chicos a decretar. Si me siguen, esta es una parte de donde los chicos de mesa de entrada cargan los expedientes, cargan en el sistema, son los encargados de sacar los listados de causas, porque todavía en la justicia laboral nosotros tenemos días de notificación, los días martes y viernes, para la notificación de los decretos que salen para los juzgados. Aquí empezamos con el sector de decretadores, que son las personas que decretan los escritos presentados por los profesionales, se los cosen. Muchos de mis empleados cosen ellos mismos sus expedientes, a pesar de que tenemos una ordenanza. Aquí seguimos, todo esto es la zona de decretos. Aquí tenemos a nuestra ordenanza Adriana, tengo a mis decretadores Daniela y Alejandro, que son también los que realizan los decretos ordenatorios para darle impulso al trámite. Bueno, Adriana que cose. Este es otro también sector de decretos. Aquí funciona lo que sería la mesa virtual. Tengo 2 empleados que reciben, son los que imprimen los escritos que llegan por mesa virtual y son los encargados de hacérselos llegar a los chicos de mesa de entrada para que ubiquen el expediente correspondiente, pasa al circuito de decretos, que es el proceso siguiente, el circuito de decretos. Los chicos decretan, cosen el expediente y van hacia mi secretaría. Fíjense, tengo muy poco para la firma hoy. Este es el armario, digamos, el casillero, donde normalmente tenemos los expedientes pendientes de decreto, que también estoy bastante conforme porque es muy reducido el número de expedientes pendientes de decreto. Y venimos por último, después de que yo los firmo, se viene al despacho de su señoría, a donde se firman, es quien firma y pone fecha normalmente a los decretos, y terminamos el proceso, sin contar, una vez que está listo el despacho, su señoría, terminado el proceso, y cuando pasan los autos a despacho para resolver, cuenta con la valiosa colaboración. Tenemos aquí nuestras 3 relatoras, 3 que son profesionales abogadas, las 3, me falta Noé, que es Noelia, la cuarta, que son quienes trabajan directamente con su señoría en los proyectos de sentencia definitivos, y que ayudan no solamente a eso, sino que incluso me dan una mano a mí como secretaria en el control de oficios, en cubrir el despacho diario cuando me ausento del juzgado por alguna razón. Esta es la sala de audiencias donde su señoría realiza las audiencias de vista de la causa, las audiencias de conciliación, y en este momento están viendo cómo la doctora Noelia Ruiz, también relatora y empleada del juzgado, interviene en una audiencia de reconocimiento de contenido y firma de documental. Al frente se encuentran nuestras 2 taquígrafas, que son quienes manejan el sistema Cisco Webex, que son taquígrafas, se encargan del manejo del sistema.
hacen las versiones taquigráficas y las que realizan todos los contactos con los profesionales para poder llevar a cabo las audiencias programadas. Les vamos a mostrar la oficina contable. La oficina contable del juzgado es una gran área de colaboración con el juzgador. ¿Por qué? Este es el contador oficial del juzgado laboral de Cuarta. Aquí está Mariana, que es la asistente contable. Y les comento, con el contador, todas las planillas, toda sentencia sale con la planilla de liquidación, que es parte integrante de la demanda. Por eso decimos que el contador oficial tiene funciones jurisdiccionales, porque trabaja estrechamente con el dictado de la sentencia. También coordinamos en lo que son las audiencias de conciliación, hacemos la cuantificación, como había explicado antes, de cuáles son los rubros irrenunciables para tener una idea de la propuesta que nos hace la parte demandada, para ver si es una justa composición de derechos e intereses. También se hacen todas las pericias contables en este juzgado, son gratuitas para la parte actora, y aparte de eso, todo lo que fuera impugnación de planilla. El juzgado, cada juzgado de la provincia tiene un contador oficial, y los contadores oficiales de los juzgados también sirven para las liquidaciones que a veces hacen las cámaras de apelaciones o las salas del Superior Tribunal. Bueno, es invalorable cómo aquí interrelacionamos la parte contable con la parte jurídica, y es justamente una de las áreas que más nos apuntala para una correcta aplicación del derecho.